de un dispositivo que se utiliza, que es el ultrasonido, muy utilizado en el área de la fisioterapia, ¿sí? Se entiende por tratamiento ultrasónico el empleo de vibraciones sonoras en el espectro no audible con fines terapéuticos. O sea, lo que hace el ultrasonido es que en el cabezal del ultrasonido que le voy a mostrar después, gracias a un efecto que se llama efecto piezoeléctrico, este cabezal empieza a vibrar. Gracias a un cristal que hay ahí, que se llama cristal de cuarzo, este cabezal vibra, ¿sí? Y esta vibración se transmite a la piel del paciente, ¿sí? Y esa vibración, una vez que ingresa dentro de la piel del paciente, produce los efectos que nosotros queremos o estamos buscando. La terapia de ultrasonido funciona al conducir ondas sonoras dentro del tejido para ayudar a aliviar el dolor, inflamación y espasmos musculares en las contracturas mientras incrementa el rango de movimiento. Dependiendo de la frecuencia, nosotros encontramos los infrasonidos, que son frecuencias por debajo de las 16 vibraciones por segundo. Los sonidos se encuentran entre 16 a 16.000 hercios por segundo. Y el ultrasonido se encuentra a más de 16.000 hercios. El sonido, que es lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Que es lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Se encuentra en una frecuencia entre 16 a 16.000 hercios. Por eso tanto el infrasonido como el ultrasonido, como son frecuencias menor a 16 o superior a 16.000, nosotros no podemos escuchar. La frecuencia del ultrasonido, hay dos tipos de ultrasonido que se utiliza para la fisioterapia. Hay un ultrasonido que es de 3 MHz. Hay un ultrasonido que es de 3 MHz y hay un ultrasonido que es de 1 MHz. El de 3 MHz, la penetración en la piel del paciente es menor. En cambio, la de 1 MHz tiene mayor penetración. Por eso, las de 3 MHz se utilizan en tratamientos superficiales, por ejemplo en estética, para quemar el tejido adiposo. Al de 3 MHz, el ultrasonido también se le llama ultracavitación. El de 1 MHz, como tiene mayor penetración, es utilizado para tratamientos profundos y es lo que nosotros utilizamos para la fisioterapia, ¿sí? Para la rehabilitación. El de 3 MHz se utiliza para estética. El ultrasonido, en algún momento cuando usted tenga que comprar para la fisioterapia, para sus tratamientos, dependiendo si van a hacer tratamientos de fisioterapia, de rehabilitación, tienen que comprar el de 1. Y si van a hacer para tratamiento de estética, tienen que comprar el de 3 MHz. Hay dos tipos de ultrasonido, ¿sí? Hay un ultrasonido que es continuo y ultrasonido pulsátil. El continuo quiere decir que el cabezal vibra continuamente, por eso se llama continuo. Vibra constantemente, está así, vibra, vibra, vibra. Y el pulsado es cuando vibra, descansa, vibra, descansa, vibra, descansa, vibra, descansa. Entonces hay dos tipos de ultrasonido, continuo y pulsátil. Esto nosotros vamos a utilizar en la dosificación para dosificar el tratamiento del paciente. Dependiendo de la patología que tenga el paciente, vamos a utilizar continuo o vamos a utilizar pulsado, que después le voy a explicar. Este, por ejemplo, es el cabezal del ultrasonido. Esto que vemos aquí, este es el cabezal. Este cabezal, al paciente se le tiene que aplicar antes o se le tiene que colocar el gel, un gel neutro o ese gel que se utiliza para la ecografía. ¿Por qué? Porque el gel es el que se encarga de mandar la vibración a la piel del paciente. Si nosotros aplicamos el ultrasonido y no lo colocamos gel, entonces esa vibración no se va a transmitir a la piel del paciente. Entonces, el gel actúa aquí como el conductor de esa vibración. Entonces, siempre hay que poner el gel para utilizar el ultrasonido. El ultrasonido en el cabezal, ¿sí? Hay un efecto que se llama efecto piezoeléctrico, en donde en el cabezal del ultrasonido, a ver, aquí, esperen, le voy a mostrar acá, le voy a mostrar un ratito.
Esto que está aquí, esto es el cabezal del ultrasonido, este que está acá. Acá en el cabezal, aquí, hay el cristal de cuarzo, ¿sí? Esto nosotros aplicamos sobre la piel del paciente y hacemos este movimiento así. Entre la piel y el cabezal hay que colocar el gel, que fue lo que les dije. Entonces, aquí, en este cabezal se encuentra un cristal que se llama cristal de cuarzo. Entonces, cuando nosotros enchufamos el ultrasonido y le damos la intensidad, le damos que empiece a actuar, que funcione, entonces este cristal se empieza a vibrar. Esto genera una deformación mecánica y se encarga de transmitir esa vibración. ¿Hasta ahí se está entendiendo bien? ¿No tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿Sí? entiendo. Sí, profe, entendí bien. Bueno. Entonces, esta es la vibración que se transmite con el ultrasonido. Y esta vibración, gracias al gel que nosotros utilizamos, el gel de la ecografía, se transmite esta vibración. ¿De qué va a depender la vibración? Depende de dos cosas, de la densidad del tejido y de la elasticidad. No es lo mismo aplicar el ultrasonido en el cuádriceps, donde hay mucho músculo, que en la rodilla, por ejemplo, donde hay poco músculo. Evidentemente en la rodilla la densidad va a ser menor que en el cuádriceps, porque en el cuádriceps hay mayor masa muscular. El haz de propagación siempre es homogéneo, siempre sigue una recta. No es que se va así ni así, sigue una recta, siempre es recto. Una vez que ingresa la vibración dentro de la piel del paciente, dependiendo si utilizamos el de 3 MHz que era superficial o el de 1 MHz que es profundo, evidentemente el de 1 va a penetrar más, va a entrar hasta este nivel aproximadamente. Una vez que ingresa esto dentro de la piel, nosotros en nuestro cuerpo estamos formados en su mayor proporción por agua. Entonces, cuando llega esa vibración dentro de la piel del paciente, se empiezan a formar burbujas o pupú, como se dice normalmente. Se empieza a producir burbujas dentro de la piel del paciente. Esas burbujas se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, chocan entre ellos y eso genera un roce, una fricción. Si nosotros hacemos así con la palma de la mano, ¿qué va a pasar? Se va a calentar la mano. Entonces ese roce, esa fricción dentro de la piel del paciente produce vasodilatación, la arteria se dilata, aumenta de tamaño y por ende produce calor. Eso se llama pseudocavitación. La pseudocavitación es creación de burbujas de un medio. O sea, en la pseudocavitación las burbujas se producen, se forman las burbujas. En cambio, en la cavitación, las burbujas se producen, se forman las burbujas, pero explotan las burbujas, se rompen las burbujas. Entonces, de ahí viene la pseudocavitación y la cavitación. La pseudocavitación es lo que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento de rehabilitación de fisioterapia. Eso es lo que nosotros vamos a buscar, que se produzcan las burbujas, pero que no exploten, que no se rompan. En cambio, en la cavitación, de ahí viene el nombre de ultracavitación, que es un agente que se utiliza en estética, que es para quemar la grasa. Entonces lo que nosotros buscamos es en la cavitación es que se produzcan las burbujas, esas burbujas explotan, liberan una energía, ese choca contra la grasa y le rompe a la grasa. Como la grasa es dura y al chocar le desintegra, entonces la grasa se forma o se produce de forma líquida. Entonces eso se puede absorber, el cuerpo absorbe eso. ¿Cómo nosotros sabemos cuando le hacemos el ultrasonido al paciente, el de 1 MHz que es para rehabilitación, si está cavitando o no está cavitando, si se está rompiendo o no la burbuja? Generalmente cuando nosotros le hacemos el ultrasonido al paciente, el paciente no debe sentir nada, no debe sentir ninguna molestia, ningún dolor. Si nosotros le hacemos el ultrasonido al paciente y le preguntamos al paciente, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo está sintiendo? ¿No te está molestando? Sí, me duele, me duele, me duele. Entonces, la gente que no sabe eso normalmente le dice, sí, eso te tiene que doler nomás luego. Ahí lo que está funcionando en el aparato. Eso es mentira. Ahí lo que se está produciendo es las burbujas se está rompiendo,
golpea contra la piel y eso le está produciendo dolor. Entonces, al día siguiente, cuando el paciente venga para su siguiente sesión, va a venir con un hematoma, con un moretón. Entonces quiere decir que se cavitó ahí, se rompió la burbuja. Entonces eso es negligencia nuestra. Entonces nosotros tenemos la culpa y ellos te pueden demandar. Entonces, la pseudocavitación nosotros utilizamos para la rehabilitación, que es para la fisioterapia, y la cavitación se utiliza para estética. ¿Se entendió esas dos diferencias, verdad? Sí, profe, ¿Sí? yo entendí. Bueno, acá vemos la misma imagen, ¿sí? El traductor, esto se llama traductor, ¿sí? Y acá se encuentra en el cabezal, se encuentra el cristal de cuarzo, que fue lo que le expliqué, que empieza a vibrar ese cristal. La generación de ultrasonido, que fue lo que le expliqué también, gracias a la vibración que se produce dentro del cabezal, ¿sí? Esa vibración genera una onda mecánica, ¿sí? Esa onda mecánica se transmite a la piel del paciente gracias al gel neutro, el gel de ecografía. Acá vemos también nosotros la onda, ¿sí? Acá se produce la deformación y esa onda se transmite a la piel del paciente. Y acá tenemos nosotros distintos tipos de cabezal o distintos tamaños. No es lo mismo este cabezal que es grande hacer, por ejemplo, en el dedo, porque es muy grande. Entonces el cabezal tiene que ser más pequeño. No es lo mismo hacer esto en la cara, porque es grande, entonces se utiliza un cabezal más pequeño, por ejemplo, el que está aquí. Acá vemos también nosotros la disposición la disposición de la onda vibratoria, y esta onda es lo que penetra dentro de la piel del paciente. ¿Gracias a qué efecto? Al efecto piezoeléctrico. Penetración, dijimos que hay uno de 1 MHz y otro es de 3 MHz. El de 1 MHz dijimos que era para tratamiento profundo. Entonces el poder de penetración es de 2 a 5 centímetros. Y el de 3 MHz es para tratamiento superficial y su penetración es de 1 a 2 centímetros nomás. Este se utiliza para estética, este se utiliza para la rehabilitación. Acá vemos el de 3 MHz, cómo actúa a nivel del tejido adiposo, y el de 1 penetra más a nivel del músculo, que es lo que nosotros buscamos. Porque generalmente el ultrasonido lo que produce es calor, produce un calor, ¿sí? ¿Por qué se produce el calor? Gracias a la agitación y al movimiento de las burbujas que se producen dentro del cuerpo. Hay 3 efectos importantes en el ultrasonido: un efecto térmico, mecánico y químico. Le voy a explicar después el continuo y el pulsado, y vamos a llegar hasta ahí. El térmico. ¿Por qué produce un efecto térmico? Que fue lo que yo les dije y es el más importante. Porque cuando penetra la vibración dentro de la piel del paciente, se producen las burbujas. Esas burbujas se mueven de un lado a otro. Eso genera roce, fricción, produce vasodilatación y por ende produce calor. Entonces el efecto térmico produce calor. El segundo efecto es el efecto mecánico. ¿Qué es lo que pasa? A nivel celular, a nivel de la célula, produce como un micromasaje, le agita a la célula, le está masajeando. Entonces ese masaje le estimula a la célula, entonces mejora el metabolismo celular. Y el último, el efecto químico. ¿El efecto químico qué es? Vamos a suponer que el paciente tenga un edema en el tobillo, un edema duro. Vos tocás y es duro como una pelota. Entonces vos le aplicás el ultrasonido, lo que hace es, este ultrasonido destruye ese edema duro, le produce o le pasa a formar de forma líquida y ese líquido se absorbe. Entonces tenemos el efecto térmico, produce calor, el mecánico produce un micromasaje celular y mejora el metabolismo de la célula, y el efecto químico produce una ruptura o una degradación de un edema duro a un edema blando. Y de aquí es muy importante, que fue lo que les dije, las dos modalidades, continua y pulsada. El continuo dijimos que constantemente vibra el traductor, el cristal de cuarzo, vibra. Entonces, cuando nosotros damos una modalidad continua en el ultrasonido, actúan los 3. Actúa el térmico, el mecánico
y el químico. Estos tres efectos se producen cuando la modalidad es continua. En cambio, cuando la modalidad es pulsada, ¿sí? Vibra, descansa, vibra, descansa, vibra, descansa. ¿Qué pasa? El efecto térmico no actúa, no se produce calor, pero sí se produce el efecto mecánico y el efecto químico, estos dos. Entonces, en el continuo se producen los tres, térmico, mecánico, químico, y en el pulsado solamente se produce el mecánico y el químico. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si el paciente tiene vamos a suponer que vos sufriste un esguince hoy. Hoy te sufriste un esguince en el tobillo, está inflamado eso. En el esguince pues, está contraindicado el calor entre 48 a 72 horas. No hay que aplicarle calor al paciente porque se va a inflamar más, hay que aplicarle hielo. Pero si vos le querés aplicar el ultrasonido, le podés aplicar, pero tenés que utilizar la modalidad pulsada para que no actúe el térmico. Va a actuar el mecánico y el químico, pero no va a producir calor. En cambio, cuando el edema ya es más subagudo o es crónico, pasa ya una semana, ahí sí ya le puedes aplicar calor a ese esguince y ahí ya vas a utilizar la modalidad continua, térmico, mecánico y químico. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Sí? perfecto, profe. Cristina, Sí, entonces, profe, sí, ¿bien? profe. Bueno, Bueno, entonces hoy vamos a llegar hasta acá, chicos, sí. El miércoles vamos a terminar lo que falta de esto y vamos a dar la, esperen, la siguiente clase, ¿está? Entonces yo, como les dije, el lunes